Buenas tardes a todas y a todos. Os doy la bienvenida al webinar Videojuegos en el aula y la sesión, como sabéis, forma parte de Un Clic para el Cole, la iniciativa de Amazon que por segundo año consecutivo permite a los clientes de Amazon donar parte de sus compras a una escuela de su elección en forma de crédito virtual. Por supuesto, sin ningún coste adicional, para que todos aquellos centros usen las donaciones para solicitar los productos que necesiten. En esta nueva edición de la iniciativa, decidimos, tras los buenos resultados del año pasado, crear un curso de formación de 5 webinars completamente gratuito para docentes dedicados al uso consciente de la tecnología para una enseñanza innovadora. Con estas sesiones exploraremos cómo se puede utilizar las herramientas digitales en el aula y crear nuevos entornos de aprendizaje innovadores. Además de los webinars, os recordamos a todos la posibilidad de acceder gratuitamente y sin registro a la plataforma Amazon Digital Lab, donde encontraréis recursos digitales, clásicos de la literatura en digital o cursos que enseñan a programar a niños y jóvenes de todas las edades. Ahora, algunas notas prácticas para los asistentes del webinar de hoy. A través de la sección de preguntas podéis interactuar con nosotros. Nos podéis mandar preguntas en profundidad o comentarios. Las preguntas son vistas solo por nuestro personal y las compartiremos con nuestro ponente Íñigo Mugueta, que las responderá después de su presentación. La grabación del webinar se subirá a la plataforma de Amazon Digital Lab en los próximos días, así que estar atentos. Y para cualquier otra necesidad, también podéis enviar un correo electrónico a la dirección unclicparalcole@proyectoeducativo.es. Ahora mismo voy a dar ya la palabra a Íñigo Mugueta, que nos está esperando, profesor doctor en el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Pública de Navarra desde el año 2008, profesor tutor del Centro Asociado de la UNED en Pamplona desde 2018 y director de la reciente iniciativa GTLHistory.com para la enseñanza de la historia a partir de videojuegos comerciales. Así que a disfrutar. Gracias a todos y todas por asistir. Íñigo. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Íñigo. Gracias. A todo tuyo. Adelante. Te voy a poner como presentador. Eso, para compartir la presentación. Adelante. Muy bien, pues sin más comienzo. Lo primero, el agradecer la invitación, ¿no?, a participar en un evento que tiene esta repercusión, con muchos asistentes que veo que van llegando, y sobre todo pues el agradecimiento a Natalia y a ti, Esmeralda, porque sois las que me habéis invitado físicamente y habéis hecho de contacto, ¿no? Luego, pues bueno, yo el agradecimiento también es porque esto me da la posibilidad de dar a conocer el trabajo que llevamos haciendo un tiempo en torno a los videojuegos en este departamento de la Universidad Pública de Navarra. Y bueno, antes de comenzar, sí aclarar, porque como yo sé que cómo va esto también y hay mucha gente que está conectada y me gusta decir desde el principio en qué va a consistir la charla para que nadie esté esperando algo que a lo mejor no puedo ofrecer. El planteamiento que se me hizo es el de hacer una charla pues genérica con el título Cómo llevar un videojuego al aula. Y yo voy a tratar de responder a esa petición haciendo un planteamiento muy general en el que vamos a profundizar, digamos, poco en cada uno de los aspectos. Hay muchas maneras en las que se puede utilizar un videojuego en el aula, una bibliografía extensísima y obviamente nadie puede ser experto en todas estas materias. La primera parte entonces de mi intervención, y paso ya al índice, la primera parte de mi intervención pues tratará sobre cuestiones de tipo general válidas un poco para todo, para todo lo que sean videojuegos y educación. Y en cambio la segunda parte de mi intervención ya lo personalizaré o lo concretaré sobre todo en ese punto cuarto y quinto, en las experiencias que nosotros hemos hecho, que obviamente mi formación de origen es historiador y por lo tanto son experiencias dentro de la asignatura las asignaturas que tienen que ver con ciencias sociales y sobre todo en primaria y en educación secundaria.
Este es un poco mi ámbito de especialización. Yo he tratado de proponer materiales a lo largo de toda la presentación para englobar también otras materias, pero obviamente yo lo que conozco es esto. Entonces, bueno, en fin, dejar claro un poco cuál es mi especialidad y dónde voy a dar una visión más general, ¿no? Para que nadie se llame a engaño, ni yo quiero ser presuntuoso o pasar por un especialista en todos estos aspectos que vais a ver que son muchos los que quiero presentar. Bueno, primero mis coordenadas. Yo bueno, estoy bastante activo en las redes sociales y sobre todo en Twitter, y entonces, bueno, cualquiera que quiera seguirme y ver las publicaciones y trabajos que vamos haciendo, pues estas son mis coordenadas en Twitter. Dejar claro también que mis trabajos proceden de 2 proyectos de investigación radicados en la Universidad de Murcia, pero en los que también he colaborado, y que son los proyectos Historia y Videojuegos, que creo que han sido 2 proyectos pioneros en este país, y no solo en este país, sobre el trabajo con videojuegos. Son 2 proyectos no ceñidos únicamente al ámbito educativo, pero yo sí que he llevado la parte educativa de ambos proyectos. Nuestras publicaciones están en la página web del proyecto, que es la que tenéis aquí, y bueno, pues al que le interese sobre todo las cuestiones relativas a la historia, ciencias sociales, pues se pueden encontrar aquí mis trabajos. Vamos un poco avanzando. Solemos partir, y sirva a modo de introducción, esta frase de Jean Nouvel, que utilizamos mucho los que trabajamos con videojuegos, quizás porque necesitamos siempre un cierto refuerzo, porque hablar de videojuegos siempre suscita pues las típicas risitas, el típico comentario que a lo mejor hace de menos el trabajo que estamos haciendo, y entonces siempre necesitamos este tipo de refuerzos, ¿no? La frase de Jean Nouvel, en cambio, encierra mucho más de lo que parece. Trabajo con la seriedad de un niño que juega, contrapone 2 mundos que para nosotros muchas veces parecen pues eso, contrapuestos, ¿no? o contrarios, mejor dicho. Trabajar y jugar se han tenido, pues eso, en muchas ocasiones como algo que son palabras antagónicas, por decirlo así. Si alguien se ha fijado alguna vez en la concentración con la que un niño juega, y yo creo que todos los que me estaréis viendo, si sois docentes, lo sabéis, esa concentración que nosotros llamamos inmersión en el juego, pues produce una serie o produce un trabajo absolutamente maravilloso en términos de imaginación, de creatividad, también de capacidad de concentración, ¿no? Y es esto un poco lo que destaca Jean Nouvel, ¿no? A él le apasiona su trabajo y trabaja con esa seriedad, con la seriedad de un niño que juega. De ahí que nosotros hayamos usado también la expresión de juegos serios para destacar que un juego también puede ser serio, ¿no? Y quitarnos ese San Benito que contrapone trabajo y juego. Esta diapositiva también la utilizo muchas veces con esta contraposición que hace esto es evidentemente una viñeta, un chiste. No me interesa tanto la del alumno que se aburre estudiando, sino la de la concentración del chico que juega videojuegos. Y si alguien se ha fijado también en una persona que juega videojuegos, pues bueno, en función del videojuego hay comportamientos distintos también. Si alguien se ha fijado en alguien que está jugando un juego de disparos, probablemente la excitación es diferente. Pero cuando jugamos nosotros y conseguimos ese momento de inmersión en los videojuegos, la cara de concentración del alumno es extraordinaria, ¿no? Y entonces, solo por la actitud que tiene, uno ya ve una actitud, pues eso, completamente distinta a la que a veces puede tener un alumno en clase. Bueno, pero vamos avanzando. Comienzo por el juego y la educación, y voy a hacer una introducción muy rapidita, que es algo que suelo hacer en mis clases del máster de formación del profesorado de secundaria, para hablar de lo que llamamos pedagogías lúdicas. Y cuando hablamos de pedagogías lúdicas estamos hablando de una manera muy general en todas aquellas estrategias que buscan, estrategias educativas, naturalmente, que buscan pues insertar el juego o introducir juegos con el objetivo del aprendizaje.
juegos que pueden ser juegos educativos o no, habrá distintas maneras de hacerlo. Aquí destaco tres objetivos muy claros de las pedagogías lúdicas, y es la de generar en el aula un ambiente diferente, y es que cuando uno lleva un videojuego al aula, efectivamente conseguimos cambiar ese ambiente, y eso es muy, muy interesante. Lo segundo es despertar el interés o, digamos, la motivación de los alumnos. Esto lo tenemos casi asegurado, no al 100%, porque uno nunca va a llegar al 100% de los alumnos, y siempre, por más que uno crea que con los videojuegos es algo divertidísimo y que siempre va a encajar a todo el mundo, siempre va a haber un alumno o una alumna que, bueno, que aquello no le encaja. Pero obviamente la motivación que se consigue con un videojuego suele ser muy importante. También diré que si estuviésemos todo el día introduciendo videojuegos en el aula, probablemente no sería lo mismo. Cuando vamos con un videojuego nosotros a un centro, claro, estamos haciendo algo que es novedoso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que logramos esa motivación. Y, en tercer lugar, el juego sí que va a tener siempre esa componente de creatividad, de desarrollar la imaginación en los alumnos saliendo del aula hablando y continuando su partida en sus cabezas, ¿no? Eso es muy bonito. Aquí hay una cuestión que a mí me suscita un poco de controversia, porque por un lado tengo muchas ganas de decir cuáles son las ventajas de las pedagogías lúdicas y decir, no, es que es maravilloso llevar videojuegos al aula y creo que es así y estoy convencido de que es así. Pero sí que es cierto que cuando hablamos de las ventajas de los videojuegos, ¿no? En general, pues somos un poco o excesivamente generalistas, y yo creo que estamos en un momento ya de las investigaciones en las que es necesario concretar y decir, bueno, ¿qué videojuego me aporta qué? ¿No? Este es lo que planteo en esta diapositiva, y es que hay videojuegos más aptos que otros para enseñar según lo que yo quiera enseñar. Entonces, pues, claro, ahí la elección del videojuego o del juego es importante. Bueno, como una anécdota, hace un año la gente de Academia Play nos hizo un vídeo, que es este que aparece aquí, que se puede encontrar en YouTube. Es posible aprender historia con videojuegos, y inmediatamente en YouTube siempre se desata, hay un debate, y uno de ellos pues, empezaron a hacer bromas, ¿no? Yo aprendí la Revolución Rusa con Tetris, igualmente, ¿no? Bueno, pues hacían bromas con el vídeo, un poco sarcásticos con la capacidad de aprendizaje que podían tener los videojuegos. Bueno, al margen de las maldades de los youtubers, pues lo que sí que es cierto es que evidentemente con Tetris, pues la Revolución Rusa no parece el videojuego más adecuado, ¿no? O me da igual, habría 1000 ejemplos. Yo creo que es importante empezar a concretar, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos en trabajos de gente tan importante como Baltasar Fernández Manjón y, bueno, este artículo que tenemos en pantalla, una de las primeras cosas que empiezan a destacar en las introducciones de sus artículos es que, bueno, ¿qué juego vamos a emplear con qué objetivo didáctico, con qué objetivo educativo? No es lo mismo trabajar con unos que trabajar con otros. Y en este sentido creo que es importante que el profesor conozca el videojuego o el juego que quiere introducir en el aula para ver si encaja dentro de sus objetivos didácticos. Más en concreto, este trabajo de Isabela Granic y su equipo sobre los beneficios de los videojuegos ya no establecía beneficios de los videojuegos de una manera genérica, sino que establecía una serie de categorías en función de este eje que vemos en pantalla, de los videojuegos más complejos, los videojuegos más simples, videojuegos sociales o no sociales, y, claro, estableciendo distintas categorías de videojuegos, ya sí que se podía decir, bueno, este tipo de videojuegos tienen este tipo de beneficios. Bueno, retomaremos esto más adelante. En cuanto a los pioneros en el uso del juego en la educación, no me voy a entretener mucho porque esto nos forzaría a tratar sobre Piaget, Vygotsky y todos los que han trabajado sobre o que en algún momento han mencionado la utilidad o la importancia que los videojuegos tienen, que el juego tiene en el aula. Bueno, me interesa menos destacar, eso sí, el papel de María Montessori,
en la introducción de las pedagogías lúdicas en el aula. Lo que pasa es que sí que es verdad que, de alguna manera, bueno, esas pedagogías lúdicas se han insertado más fácilmente en educación infantil. Pero ¿qué pasa en primaria o qué pasa en secundaria? Bueno, yo creo que hoy en día en primaria ya vamos superando también esos complejos, pero desde luego en educación secundaria, pues a veces todavía, desde luego cuando nosotros vamos a llevar videojuegos al aula, pues escuchamos, os imaginaréis, a veces de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay un consenso en que el juego es muy útil en educación infantil, pero ese consenso, pues bueno, va desapareciendo. Bueno, quizás el consenso teórico sí, pero porque teóricamente, y tenemos trabajos que afirman la utilidad del juego por todas partes, pero luego otra cosa es que en la práctica nos atrevamos a llevar un videojuego y que a veces no sea controvertido. Bueno, para todas estas cuestiones relativas a los orígenes de la introducción del juego en el aula, pues aquí he puesto los trabajos de Andrés Payá de la Universidad de Valencia. A ver, me está diciendo que va lento la conexión. Bueno, como decía, bueno, pongo aquí un par de trabajos, una monografía y un artículo de Andrés Payá que señala un poco los pioneros de la introducción del juego en el aula. No es mi terreno tampoco y no quiero... pongo aquí mejor. Bueno, en cuanto en el videojuego, en cuanto a los pioneros en el uso de videojuegos, sí que quería destacar la figura de James Paul Gee, de la Universidad de Wisconsin. Decía que los pioneros en el uso del juego en la educación pues, eran, pues, evidentemente, en el uso o en la teorización sobre la importancia del juego en la educación son Piaget y Vygotsky, pero esto está más visto que el TVO, no voy a decir nada nuevo. Mencionar, eso sí, a María Montessori, que evidentemente es una persona que tiene un papel muy importante en la llegada del juego, en la introducción del juego en las aulas. Lo que pasa es que es verdad que la recepción de las ideas de María Montessori, pues evidentemente ha llegado al mundo de la educación infantil, pero conforme avanzamos en las etapas educativas, llegamos a secundaria o llegamos a primaria y a secundaria, pues parece como que ya esas teorías, no sé si es que no eran tan válidas o desde luego parece como más difícil llevar los juegos a las aulas. Bueno, dejo aquí este artículo de Andrés Payá o su monografía, es un profesor de la Universidad de Valencia, sobre los inicios del juego en las aulas en España. Bueno, aquí se ve mejor. Y en cuanto a los pioneros del videojuego en la educación, pues desde luego hay que mencionar a James Paul Gee con este trabajo, What Video Games Have to Teach About Learning and Literacy, que, en el cual, pues, o que se convierte en la obra fundamental para todos aquellos que trabajamos sobre videojuegos, porque él se dio cuenta en un momento dado, viendo jugar a sus hijos a videojuegos. Retomamos y adelante. Estaba con Paul Gee y sus principios de aprendizaje con videojuegos, que no los voy a desgranar porque no tengo tiempo y además me estoy quedando con mucho menos tiempo. Aquí los he puesto en la presentación. Yo no sé si les puedo pasar luego la presentación, pero la pongo a disposición de quien quiera. Y bueno, pues aquí los he puesto, pero no los voy a desgranar porque si no me quedo sin tiempo para nada. Su discípulo actualmente, quien lleva todas las cuestiones relativas a videojuegos en la Universidad de Wisconsin, que además tiene un máster sobre videojuegos y educación, pues es Kurt Squire y bueno, pues ahí lo tenemos, que sigue un poco la línea de su maestro. En España, en cambio, ha habido pues dos monografías importantes, que son la de Pilar Lacasa y la de Begoña Gros, o coordinada por Begoña Gros, que son dos de los libros de referencia en cuanto a videojuegos y aprendizaje, editados por Morata y Grao respectivamente. En cuanto a los pioneros del uso del videojuego en la enseñanza de la historia, que es mi campo en concreto, yo sí que quería destacar que aunque hay autores pues como Jeremiah McCall, Matthew Capel y su compañero Eliot, pues aunque hay autores que tienen estos libros que tienen muchísima repercusión, pues yo quiero reivindicar a los nuestros, gente como Jesús Valverde o José María Cuenca, que tienen trabajos que ya a finales de los 80, a finales de los 90,
cuando habían aparecido los primeros juegos de estrategia en historia, ya ellos estaban haciendo artículos sobre la cuestión, o sea que ya se habían dado cuenta de la potencialidad. O sea que quiero decir que hay investigadores también en este país que han estado muy al día, muy a la última en este aspecto de los videojuegos y que hay equipos muy potentes. Bueno, estamos avanzando, ahora voy ya como a toda velocidad, sobre las ventajas e inconvenientes del aprendizaje basado en videojuegos, ¿no? Que es algo que es muy recurrente. En cuanto a las ventajas, yo he puesto este esquema que está sacado, ya veis ahí de dónde está sacado por el origen, y que sí que dice algunas de las ventajas que yo creo que son bastante razonables. Además, coincide con algunas de las cuestiones que también planteamos nosotros mismos, y son cuestiones genéricas, sin ser muy ambicioso, que sí que se pueden aplicar de una manera general para el aprendizaje basado en juegos, ¿no? De motivación del alumno, como decía antes, de ayudar a razonar y ser autónomo, por ejemplo, el potenciar la creatividad y la imaginación, que me parece muy claro, la contribución a la alfabetización digital, el fomento de habilidades sociales cuando estamos hablando de juegos que permiten la interacción, ¿no? Entonces, creo que si hablamos de ventajas de los videojuegos y de una manera genérica, podrían estar por aquí. Eso sí, también prevenir un poco contra otras ventajas generalizadoras, lo que decía antes, ¿no? Creo que hay que empezar, es el momento de empezar a concretar y decir que no es lo mismo un videojuego que otro. Es decir, un videojuego me ayuda a unas cosas concretas, otro a otras también concretas, y habrá videojuegos más óptimos para trabajar según qué aspectos, ¿no? Claro, cuando vemos una relación así, que esta diapositiva me gusta mucho porque dice, fomentan el trabajo en equipo. Y entonces uno cree, los videojuegos fomentan el trabajo en equipo. No, ojo, dice ahí, según el California Institute for the Future, las partidas con varios jugadores con un objeto refuerzan la capacidad para resolver problemas de forma colaborativa, ¿no? Pero es que estamos hablando de las partidas con varios jugadores, son las que refuerzan la capacidad para resolver problemas. Entonces, ojo, a veces en estas ventajas, las ventajas serán en función del videojuego que utilicemos y del objetivo didáctico que tengamos. Inconvenientes, también esto se pregunta muchísimo, ¿no? Y es verdad que hay inconvenientes. Llevar un videojuego al aula tiene un punto de que nos complicamos la vida, o sea, ineludiblemente, ¿no? El primero de ellos es el excesivo tiempo de juego, problemas tecnológicos, no sé qué tipo de centros son los que tendréis vosotros, pero en general en los centros pues los medios no siempre son los mejores y lógicamente hay problemas tecnológicos, ordenadores muy desfasados y hay que adecuarse a eso. No hay materiales didácticos adaptados a día de hoy porque estamos hablando de bueno, un ámbito de trabajo que es relativamente reciente, el de los videojuegos, y falta todavía por contar con hay materiales adaptados, pero son escasos. Entonces, en fin, ahí tenemos también un déficit importante. Cuestión también importante es la de la complejidad del videojuego. Un videojuego muy complejo nos puede hacer echar para atrás porque requiere también mucho tiempo, porque supera el nivel de los alumnos, etc. Cuestión también central es la del dominio del videojuego por parte del docente. Yo aquí hay una ventaja y un problema. Primero, el manejar un videojuego requiere el haber jugado. Llevar al aula un videojuego requiere jugarlo. Las primeras clases, por decirlo así, son agobiantes cuando uno lleva un videojuego al aula porque todos los alumnos quieren aprender lo más rápidamente posible y recurren al profesor, que es el que sabe jugar constantemente, y entonces tienes que ir resolviendo problemas de un sitio para otro y en ese sentido esas primeras clases tienden a ser agobiantes, pero también son muy gratificantes para el profesor, porque de repente el profesor se convierte en alguien que tiene un cierto prestigio para los alumnos porque posee un conocimiento que aprecian. Y esa sensación a mí me resulta muy agradable cuando llevo un videojuego al aula. Y finalmente, pues otro de los inconvenientes es todos los tópicos en torno a los videojuegos que van a ocasionar distintos tipos de problemas, como también veremos. No obstante, yo también pues, vengo a proponer soluciones, ¿no? En cuanto al excesivo tiempo de juego, pues
vamos a utilizar juegos de jugabilidad fácil, que sean sencillos y que no requieran un aprendizaje muy largo. Por otro lado, también utilizar tutoriales que enseñen a jugar siempre es algo interesante. Hay una falta en general de tutoriales, porque las empresas de videojuegos, pues, hoy en día confían mucho en los youtubers para enseñar a jugar y no hacen aquellos manuales que se hacían antes o aquellos tutoriales que se hacían antiguamente. Entonces, si no existe un tutorial, nosotros solemos hacerlo. Es decir, decirle al alumno qué pasos tiene que dar. Pulsa el botón de la derecha. Ahora vete a la pestaña de la izquierda y haz no sé qué. Pasos súper guiados para que el alumno dé unos primeros pasos con orientación. Eso le ayuda a adquirir el juego mucho más rápidamente, ahorra tiempo y entonces eso facilita un poco solucionar este problema del tiempo de juego. Problemas tecnológicos. Sí que es verdad que problemas tecnológicos con los equipos, pues hay muchos y como solución propongo pues adaptar el software al hardware. Es decir, en general nosotros llevamos videojuegos muy sencillos, en general antiguos, para que puedan funcionar en todos los colegios. Eso además hace que sean baratos o gratuitos directamente y que podamos llevarlo prácticamente a cualquier colegio. Evidentemente, intentar llevar un videojuego de los últimos, un AAA, que tenga una necesidad gráfica muy grande, pues no hay equipo de colegio que soporte eso y que permita que los alumnos jueguen con ese juego, ¿no? Entonces, ahí evidentemente estamos limitados. Problemas con los juegos. Los alumnos van a preguntar, quieren aprender rapidísimamente. Como solución es que el profesor controle, domine el videojuego. Eso es un requisito, yo creo que es ineludible. Problemas también con la instalación. En general, yo aquí he visto los centros que son concertados, normalmente tienen un informático y ese informático soluciona muchos problemas. Los centros que son públicos, aquí en Navarra, por ejemplo, nos hemos encontrado con protocolos excesivamente rígidos que hacen que al final haya habido profesores que han tenido que, a pesar de insistir, hayan tenido que desistir. Entonces, bueno, eso es un problema. En ese momento, a lo mejor lo que podemos es recurrir a dispositivos móviles. En secundaria, que los alumnos suelen tener móviles, pues nosotros también hemos utilizado videojuegos para móviles, para tablets, para Chromebooks en general, un poco dependiendo del centro, ¿no? Cuestión también difícil es la de la distribución de los videojuegos. Pues nos vamos a encontrar que los videojuegos comerciales sí que son más accesibles, pero quizás videojuegos serios que nos puedan interesar a nosotros más tienen una accesibilidad pues compleja, ¿no? Y luego, en cualquier caso, si buscamos videojuegos comerciales y los buscamos a través de una tienda online, como puede ser Steam, que es la gran tienda online de videojuegos, pues eso requiere de la creación de cuentas, en fin. Explica el proceso, como digo ahí, Florian Graefe en nuestra web GTLog History acaba de publicar una propuesta didáctica donde explica todo esto, cómo lo ha hecho él, cómo lo hace él, cómo lo hacemos nosotros en general, esto de crear las cuentas de Steam para poder tener luego los juegos en el colegio. Con el precio de los videojuegos, bueno, pues la solución es buscar juegos antiguos, baratos, como digo ahí. ¿Hay ausencia de materiales adaptados? Pues sí, realmente no tenemos repositorios importantes donde haya muchos juegos a los que remitirnos. Nosotros estamos intentando resolver eso en nuestra web gtlhistory.com, pero es lógicamente para nuestro ámbito, que es el de historia. Y ahí sí que estamos intentando crear materiales, experiencias de profesores que puedan servir para que otros profesores lo imiten. Entonces nosotros estamos teniendo esa iniciativa, pero sí que es verdad que no existen muchas más. Con el videojuego, pues ya como digo, igual hay veces que es mejor acudir a videojuegos sencillos, como decía antes, ¿no? También otro de los inconvenientes es el de todos los tópicos negativos sobre los videojuegos, ¿no? Esa figura a la que se recurre muchas veces, la del hikikomori japonés aislado en su habitación por culpa de los videojuegos, y todos esos estereotipos. Es verdad que la adicción a los videojuegos existe, pero como existe a tantísimas otras cosas, ¿no? Entonces, yo ahí creo que es más, son tópicos negativos sobre los videojuegos. Nosotros, para llevar al aula, pues evidentemente vamos a llevar aquellos videojuegos que nos parezcan más adecuados.
y no aquellos otros que puedan tener unos contenidos negativos, que puede pasar como con el cine. También puede haber películas que nunca llevaríamos al aula, ¿no? Yo creo que todos esos estereotipos sobre los videojuegos hay que desterrarlos, porque existen una variedad tremenda de videojuegos y siempre vamos a elegir aquellos que son más adecuados para el aula. Fortnite, yo sinceramente pues no lo llevaría nunca, porque su estrategia, porque consiste en descolgarse en paracaídas en una isla y matar a todos los que hay alrededor, ¿no? Bueno, pues eso yo no le veo utilidad didáctica, pero existen muchos videojuegos que sí que la pueden tener. Y luego problemas también con padres y con compañeros fruto de estos estereotipos, ¿no? En la propuesta de Florian Graefe del Colegio Alemán de San Sebastián, que acabamos de publicar, pues pone esas dos frases, ¿no? Que muy simpáticas, de tus chicos o chicas están jugando en mi clase con algún juego tuyo, que le dicen los compañeros, ¿no? O mi hijo está jugando en casa con algún juego tuyo. Bueno, este tipo de inconvenientes a veces hay que contar con ellos. Esa es una realidad. Hablando de ventajas, sí que quería comentar un proyectito que hemos tenido nosotros, muy brevemente, a ver si consigo hacerlo muy brevemente, que es el de los heavy users. Un poco inspirado en un trabajo del grupo de la Universidad de Navarra, no es de mi universidad, es de la Universidad de Navarra, de Charo Sádava, que han publicado estos trabajos macroencuestas educativas que se titulan La generación interactiva, y donde lanzan esta idea de los heavy users, jóvenes usuarios que hacen un uso muy intenso de las nuevas tecnologías. Nosotros lo unimos un poco con los trabajos también de Sugata Mitra, un investigador hindú que desarrolló la teoría del aprendizaje autoorganizado a partir de los experimentos que hizo en la India, encastrando ordenadores en barrios populares, de manera que los niños de esos barrios populares acudían a esos ordenadores y, sin saber inglés ni saber previamente informática, se organizaban para aprender y a su vez para enseñar a los demás niños del barrio informática, simplemente con la existencia de unos ordenadores allí. De allí sacó su teoría del aprendizaje autoorganizado, ¿no? Y finalmente también de los trabajos de Daniel Casani, me llama muchísimo la atención esto. Daniel Casani es un investigador de la Universidad Pompeu Fabra. Este trabajo, Internet 1, Escuela 0, donde descubría una chica que en Internet dirigía un blog de literatura, y sus relatos eran apreciadísimos en Internet. Y en cambio, en el instituto, sus profesores destacaban lo mal que escribía, ¿no? Y Daniel Casani, llegaba a la conclusión de cómo la motivación de lo que estaba haciendo hacía que la chica fuese capaz de ser muy buena o muy mala precisamente en una misma actividad, como era la de escribir, ¿no? Luego, además, yo le oí una vez en la Universidad Pompeu Fabra contando un caso también muy concreto de un chico que era un experto en manga y que había sido capaz de llegar hasta aprender japonés para buscar la fuente original, y subtitulaba películas manga cuya fuente solo estaba en japonés, las subtitulaba en castellano y las colgaba en YouTube, de manera que en la red era un auténtico crack, y en cambio en el colegio pues sus profesores lo tenían por un alumno pues malo y que no sabían muy bien lo que hacían. Sabían los profesores que hacía algo en Internet, pero no sabían muy bien qué. Y esa actividad era maravillosa, la que estaba desarrollando en Internet. Bueno, a partir de todo esto, nosotros lanzamos una investigación que se quedó interrumpida por la pandemia, no hemos podido retomarla, y donde fuimos a entrevistar sobre todo en el Liceo Monjardín de Pamplona, pero luego también de algún otro centro, a heavy users que nos los habían seleccionado previamente en el colegio, y donde fuimos, evidentemente las caritas las he sacado de Internet, ¿no? Estos chicos no son los que entrevistamos. Entrevistamos a 16 alumnos, y de esos 16 alumnos nos llamó la atención lo primero, la competencia digital que tenían, extraordinaria. Eran capaces de hacer cosas maravillosas a nivel técnico. Pero uno de estos alumnos destacó, y es este Drone Maker que tenemos aquí, Drone Maker 01, que era una chica. Esta chica, cuando la entrevisté, me empezó a decir cosas que eran extrañas. Lo primero, a ella le gustaban mucho los videojuegos y la robótica.
Y yo le pregunté, dentro de las preguntas que teníamos en nuestro cuestionario, si le gustaba leer. Y frente a todos los demás, ella me dijo que no es que le gustase leer, es que devoraba libros. Y le daba igual de qué, desde Harry Potter hasta El Señor de los Anillos y cosas de ciencias, me decía. De física, no sé, de ciencias, me decía. Claro, aquello ya me era diferente de todo lo demás. Y luego la chica, yo le fui preguntando, y otra de las preguntas que yo les hacía a todo, ¿y este conocimiento técnico que tú tienes, a qué lo quieres aplicar? Y allí era donde de vez en cuando fallaban de vez en cuando no, en general fallaban los heavy users. Esta chica no falló y me dijo que ella lo que quería era que le fascinaba la capacidad de aprendizaje del ser humano y quería trabajar en proyectos para reproducir por medio de la inteligencia artificial la capacidad de aprendizaje del ser humano. Y aquello me mató completamente. Claro, yo le pregunté que a ver cuáles eran sus fuentes, de dónde había sacado todas estas ideas, y ella me dijo que, bueno, que su madre era periodista y que le había enseñado a contrastar informaciones y que siempre ella buscaba la solución a alguno de los problemas que tenía en varias fuentes y luego ella se quedaba o buscaba elaborar su propia solución para alguno de los problemas. Claro, esto hizo que nuestro trabajo con los heavy users cambiase a partir de ese momento, porque nos dimos cuenta de la importancia que tiene trabajar conjuntamente en la lectura y las tecnologías. Las tecnologías son una herramienta. Ellos eran capaces, todos estos heavy users eran impresionantes. Lo de Business Boy ni os lo cuento porque era alucinante lo que eran capaces de hacer. Pero hacía falta tener un propósito. Y de alguna manera esta chica lo tenía. Y creo que la lectura era muy importante. Muchos de ellos despreciaban la lectura. Entonces una de las líneas que creo que es importante es enlazar esa lectura con el trabajo con videojuegos. Lo veremos luego cómo lo hemos hecho nosotros. Bueno, en cuanto a las estrategias para el uso en el aula de los videojuegos, básicamente yo digo que hay 4. Gamificación, juegos serios, aprendizaje basado en juegos y diseño de videojuegos. Teniendo en cuenta que gamificación no implica la utilización de videojuegos. La gamificación imita el funcionamiento de un videojuego o, diríamos, de un juego. Creo que todos, no sé si más o menos sabéis lo que es la gamificación, pero bueno, en fin, en principio, la gamificación se inspira en juegos, utiliza las mecánicas de un juego y digamos que supone coger un tema, una unidad didáctica y transformarla en un juego. Pero un juego que nada tiene que ver o que pueden ser analógicos, no tener nada que ver con un ordenador. Se puede gamificar sin un ordenador y de hecho se hace, ¿no? La segunda opción es la de los juegos serios y que son juegos educativos con ese objetivo y que seguramente ya insertan dentro del juego unos objetivos educativos y nos facilitan muchísimo la tarea. La problemática o el problema que tienen es que en general los juegos serios, a ver, son aburridos, son más aburridos que un juego comercial. La tercera opción sería la del aprendizaje basado en juegos y es introducir juegos reales, videojuegos que existen y insertarlos dentro de estrategias didácticas más amplias. Nunca solos. Kurt Squire ya demostró en su tesis cómo si utilizamos simplemente un juego, por muy buenos contenidos que creamos que tiene, el alumno no aprende. El alumno aprende a jugar, pero no aprende los contenidos que nosotros queremos que aprenda. Por lo tanto, es importante que esas sesiones de juego vayan insertas dentro de estrategias didácticas. Y finalmente, añado, aunque yo en este aspecto no soy nada experto, todo lo que tiene que ver con diseño de videojuegos y pues lo que es un poco la informática educativa con programas de tipo Scratch, Minecraft Education, Tinker, etcétera, ¿no? Vamos un poquito uno por uno. Yo os remito a este trabajo de Ruth Contreras, que es una especialista, que señala muy bien todas estas diferencias entre juegos digitales, gamificación, etcétera. También os remito al grupo de mis compañeros de nodo educativo de la Universidad de Extremadura, que son fantásticos. Ellos podían haber estado perfectamente dando esta charla, como Paco Revuelta o Jesús Valverde, y bueno, cualquiera de sus compañeros que tienen este grupo nodo educativo. Si no conocéis la web, también la web os puede ayudar muchísimo.
Bien, paso a la gamificación muy rápidamente. La gamificación se inserta también no solo en el aula, sino podemos hablar de gamificación para las estrategias comerciales del tipo que hace Eroski, que es un poco la que más usamos aquí en los supermercados, ¿no? Si compras no sé cuántas cosas, tantos puntos, en fin. Normalmente conocemos la gamificación, también os remito a otro artículo de Ruth Contreras para esto. Conocemos la gamificación por los puntos, las clasificaciones, etcétera. Pero no tenemos que olvidar que una buena gamificación tiene que llevar detrás una narrativa y que sin esa narrativa perdemos el sentido y convertimos la gamificación en una estrategia meramente conductista. Para también conocer experiencias de gamificación, pues recomiendo el grupo de Gamifica tu Aula, que tiene en redes sociales, está súper activo y tiene modelos que se pueden imitar. No es mi terreno y además no quiero extenderme mucho en ello, así que, bueno, aquí pongo un artículo donde se hace un repertorio de gamificaciones en enseñanza de lenguas extranjeras. Y estas buenas prácticas para la gamificación, donde sobre todo yo creo que al final lo más difícil de hacer es conseguir una buena narrativa, como decía, ¿no? Y para que la historia y el juego, digamos que sea, que los alumnos consigan esa inmersión dentro del juego. Hay también software de gamificación, aunque yo creo que, bueno, no es necesario. Yo creo que lo más útil en gamificación es imitar, o bien imitar juegos, o bien imitar a las gamificaciones que han hecho otros docentes. Esto es una clasificación de una gamificación que hice yo en mi asignatura que me sacó de un problema en un año en concreto, ¿no? Bueno, paso a lo que sería el aprendizaje basado en videojuegos, porque también aquí tenemos distintas opciones. Hablamos de utilizar videojuegos para el desarrollo de competencias y habilidades, utilizar videojuegos para el aprendizaje de contenidos curriculares. Y ojo, cuando digo contenidos curriculares no me estoy refiriendo a contenidos conceptuales, sino también a competencias o a contenidos procedimentales, etcétera. En este caso, lo que yo digo es que pretendemos utilizar el juego simbólico y la resolución de problemas. Cuando buscamos la enseñanza de unos contenidos concretos, normalmente es que vamos a utilizar el juego como un juego simbólico, sobre todo. Otra opción es la de hacer videojuegos en el aula, que es un poco lo que decía con herramientas como Scratch, y luego la utilización de los videojuegos serios, que sería otra posibilidad del aprendizaje basado en juegos, ¿no? En cuanto a juegos serios, pues, bueno, aquí os pongo una bibliografía pequeña. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con estos videojuegos porque el desarrollador, que es Xavi Rubio de la Universidad de Barcelona, con su empresa Marfistos Games, pues han desarrollado unos jueguitos serios para trabajar la arqueología, la prehistoria y así. Hay videojuegos de todo tipo cuando hablamos de juegos serios, incluso juegos complejísimos, que obviamente no los vamos a utilizar en el aula, pero para expertos en economía, pues tenemos un juego como Virtuonomics. En fin, sabéis que hay videojuegos de todo tipo. En historia se hacen juegos serios, pues de vez en cuando, normalmente por iniciativa de las instituciones o de proyectos de investigación, y el problema es que resulta difícil localizarlos. Claro, yo he localizado algunos que me interesan en historia y algunos me diréis, pues yo soy de matemáticas. Bueno, pues aquí ya hay que hacer búsquedas. Obviamente Google Académico está lleno de videojuegos serios desarrollados en determinados momentos por un proyecto de investigación, por una iniciativa pública, pero el problema es que no tenemos un repositorio de juegos serios y que no tengo un sitio a donde mandaros más allá de, más allá de la red Segan, que además ahora mismo tiene la web en construcción, en reforma, y no se puede acceder, pero el único lugar que yo conozco donde podamos ir a buscar juegos serios sería Segan, ¿no? Y que sí que tiene un grupo en Facebook que lo podéis seguir si os interesa esta faceta de los juegos serios. Bueno, el otro elemento sería el diseño de videojuegos. Ya digo que yo soy un perfecto desconocedor del diseño de videojuegos. En su momento utilicé Scratch, pero ya ahora sí, no sé si me recordaría bien. También os aporto una bibliografía sobre ello, pero bueno, hay muchísimos trabajos de cada uno de estos ámbitos donde yo pongo
5, 6, 7, 8 títulos, pues hay muchísimos. Yo he destacado algunos, ¿no? Intentando que sean también un poco de ámbitos muy diferentes, como estos que pongo aquí, etcétera. En Navarra nosotros tenemos, yo creo que hay en otras comunidades autónomas, yo pongo el ejemplo de Navarra, que sí que ha desarrollado bastante el proyecto Código 21, donde promueve, y de hecho en muchos colegios sí que tienen una asignatura, normalmente a veces se da en inglés, English Workshop, que es de informática educativa, y donde se trabaja pues Scratch o algún programa de este tipo, ¿no? Bueno, no me entretengo mucho, creo que Madrid también tiene algo parecido. Cada uno pues podrá buscarlo dentro de los recursos de su departamento de educación del gobierno autonómico correspondiente. Luego también en este ámbito decir que las empresas se están lanzando, eso sí, a la informática educativa, y el caso que yo conozco mejor es el de Minecraft Education, donde Microsoft está haciendo un esfuerzo pues muy grande con estos juegos educativos, donde ofrece, pues la verdad que ofrece un producto. Claro, te tienes que poner en manos de una empresa, eso es cierto, pero ofrece un producto muy amplio, donde no solo se trabaja la informática educativa y la programación, sino que además se establecen pues una serie de competiciones que son muy estimulantes para los niños. También dan una serie de dan formación a los profesores, dan formación a los niños, las instalaciones que tienen. Como decía, pues Minecraft Education ofrece al profesor y al colegio, ofrece pues un producto con formación para los profesores, con formación incluso para los alumnos, con la posibilidad de estos juegos escolares o juegos educativos que son competiciones a nivel nacional y que pues incluso ofrece certificados a los profesores. Obviamente eso implica una inversión por parte del centro, eso ya cada uno decide, pero existe esto, igual que pues quizás más conocido el proyecto de Lego League, donde participan también muchos centros en robótica, y que esto sí que escapa completamente a mis ámbitos, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos lo que sería el aprendizaje basado en juegos comerciales, que puede servir para trabajar todo tipo de ámbitos. No solo nosotros trabajamos historia, pero como veis en este artículo podemos tener videojuegos para trabajar la música, el lenguaje, las matemáticas, etcétera. Aquí se repertoría el uso de videojuegos para primaria. El trabajar con videojuegos comerciales supone pues insertar ese videojuego comercial dentro de una secuencia didáctica más amplia, junto a otros recursos y actividades, como ya he comentado antes. Puede haber recursos infinitos para trabajar en el aula a partir de videojuegos comerciales, Minecraft, que lo acabamos de ver, los Sims, y en historia pues tenemos miles de ejemplos de videojuegos que nos podrían servir. Pongo aquí también la bibliografía. Podemos utilizarlos tanto para el desarrollo de competencias genéricas como para el desarrollo de contenidos curriculares más concretos. O sea que hay experiencias de todo tipo, y aquí os pongo las dos posibilidades. Bibliografía para ambos tipos de posibilidades. En función de lo que uno quiera, si lo que quiere es trabajar una asignatura en concreto y unos contenidos concretos de una asignatura, o si lo que quiere es una competencia transversal, por ejemplo, o distintos, las inteligencias múltiples. Aquí podéis ver, por ejemplo, todo lo que algunas de las cuestiones que se pueden trabajar, ¿no? A nivel un poco más transversal. Bueno, avanzo. Nosotros, no avanzo porque tengo que ir acabando ya, o sea que los videojuegos en el aula de historia, que es lo que hemos hecho nosotros, es trabajar a partir de videojuegos históricos, que para nosotros un videojuego histórico es un videojuego que tiene información histórica veraz, pero que además da libertad de juego, y esa libertad de juego no rompe la verosimilitud histórica, ¿no? Y es un poco lo que trabajamos con el concepto de veracidad y verosimilitud. Para eso pues podemos trabajar con distintos videojuegos. En cuanto a los tipos de videojuegos, pues trabajamos en general los videojuegos de estrategia, son los que nos han resultado más útiles, pero también videojuegos de mundo abierto pueden resultar útiles también para trabajar el patrimonio, sobre todo cuando nos ofrecen pues estrategias educativas, como hace ahora Assassin's Creed con el Discovery Tour, que nos facilita visitar físicamente el patrimonio, o patrimonio que incluso a veces no existe ya.
Luego también destacar, y esto quizás ya sería para profundizar más, pero no quiero dejar de decirlo, que en un videojuego tenemos distintos tipos de elementos, que son las reglas de juego, las dinámicas de juego, que no es exactamente lo mismo, las narrativas, los elementos gráficos y luego todo el tipo de, todas las informaciones que podamos encontrar en la interfaz del juego, es decir, en las pestañas y en todos los botones que podamos encontrar en el juego, que en cada uno de esos elementos podemos encontrar pues eso, elementos que nos puedan resultar útiles para aplicar en el aula. No tengo mucho tiempo de explicarlo, ¿no? Pero sí que en el caso de, por poner un ejemplo, en la interfaz podemos tener aquí, como en Civilization, una verdadera enciclopedia que nos da informaciones históricas que podemos utilizar. Y luego podemos tener cosas como, por ejemplo, las mecánicas de juego, las mecánicas de lucha en un juego como Kingdom Come Deliverance, que pretenden reproducir exactamente cómo era el combate en época medieval sin resultar algo fiel a la realidad, hasta el punto de que este juego ha innovado dentro del ámbito de los videojuegos y desde una reflexión histórica y por lo tanto humanística ha sido capaz de innovar en el funcionamiento o en la programación y en el modo de lucha de un videojuego. Bueno, quizás esto es algo que nos interesa más a nosotros los historiadores, pero que como las mecánicas de juego o los distintos elementos que hay en un juego pueden ser utilizados por nosotros para aprender o para enseñar. Evidentemente esto requiere también conocer el juego, como decía antes, ¿no? Yo creo que eso es impepinable, ¿no? ¿Qué aporta cada tipo de videojuego? Bueno, pues nosotros también antes decía que cada videojuego nos puede aportar cosas distintas y nosotros en Historia sí que hemos tratado de diferenciar cómo distintos tipos de videojuegos, es decir, los de mundo abierto, sandbox, los de estrategia, nos pueden aportar cosas distintas, ¿no? a la educación. Y abordamos pues buenas prácticas, malas prácticas en distintos videojuegos. Aclarar que cuando hablamos, por ejemplo, en historia, y yo creo que es extensible a siempre que queramos trabajar contenidos curriculares, vamos a trabajar el videojuego como un videojuego simbólico. Es decir, lo que nos vamos a encontrar en el juego, pues es el típico juego simbólico, en el fondo. Símbolos dentro del videojuego que nos remiten a una realidad, que es la realidad histórica en mi caso. Hay dentro de Age of Empires un personaje que es muy famoso, que son los sacerdotes, que convierten a las unidades enemigas en unidades propias. Con ello se pretende reproducir, o es un símbolo de los procesos de conversión religiosa en la historia. Un símbolo muy tosco, sí que en este caso es excesivamente tosco, pero al final es un símbolo que nos puede permitir luego trabajar ese contenido de las conversiones religiosas en determinados momentos. Tener claro que lo que nos vamos a encontrar, por lo tanto, en un videojuego son símbolos y que nosotros lo que queremos es que se aprenda la realidad, el significado que está detrás de ese símbolo, ¿de acuerdo? En historia es muy interesante y ver los debates que también podemos tener con los desarrolladores de videojuegos para representar determinados conceptos como decadencia, esplendor, crisis, bienestar, libertad. Ellos tratan de reproducir en un videojuego todos estos conceptos que desde un punto de vista de la enseñanza, por ejemplo en secundaria, podrían ser muy interesantes. Las evidencias que nos da, por ejemplo, estos son palabras de un alumno, de que se da cuenta, o de una alumna en concreto, que se da cuenta de cómo lo que hemos estudiado sobre el comercio exterior y el comercio interior aparece en el videojuego, ¿no? Y decía, España recibía e importaba productos de América como el cacao o las patatas. Los mercaderes podrían ir al puerto de Sevilla para embarcar sus mercancías. Este era el comercio de interior, pero en el comercio de interior era más escaso. En el videojuego hay estos dos tipos de comercio. El de exterior cuando comercias con la metrópoli y el de interior cuando comercias con los pueblos indígenas. Esto es exactamente lo que buscamos, que se produzca esa unión significativa entre lo que hemos estudiado fuera del videojuego y lo que ocurre en el videojuego. Y es lo que estimulamos por medio de las actividades que proponemos. ¿Cómo planteamos nosotros el aprendizaje basado en videojuegos? Pues en nuestros talleres didácticos hemos hecho pues, varios, tanto en Murcia como en Navarra. Aquí algunas imágenes de algunos de estos talleres. En estas imágenes en estos talleres hemos evolucionado de talleres sin ningún tipo de intervención didáctica, donde solo recogíamos datos, a talleres cada vez con una intervención didáctica más amplia, hasta al final
comparando aprendizajes que se producían con videojuegos diferentes. Hemos ido haciendo esta evolución poco a poco. Lo que buscábamos, ojo, no es que los alumnos aprendiesen contenidos conceptuales, porque para eso ya están los libros de texto. Donde nosotros veíamos y donde los especialistas nos dicen que los videojuegos tienen una ventaja es para el desarrollo de competencias. Competencias que en nuestro caso eran lo que denominamos competencias de pensamiento histórico. Es decir, cuestiones como la reflexión sobre el tiempo histórico, la reflexión sobre la empatía histórica, sobre la relevancia histórica o sobre la causalidad histórica. Y en este tipo de cosas, efectivamente, lográbamos hacer que los alumnos tuviesen algunas reflexiones interesantes, ¿no? Como se puede ver o se podría ver si tuviésemos tiempo en algunas de estas respuestas que dan los alumnos en distintos centros, ¿no? En la ESO en este caso. Al final íbamos viendo cómo los alumnos se movían entre un nivel de mera descripción y un nivel incluso de autorregulación de su propio aprendizaje a partir de la tarea que hacían con el videojuego. Eso sí, no todos los alumnos llegaban a un nivel de autorregulación o metaaprendizaje. Bueno, nuestros trabajos se pueden encontrar, están publicados, como decía, en la web Historia y Videojuegos. Recomendar un proyecto de un profesor que es Víctor Muñiz, que se publica en su web, en su blog, Cuadernos de Heródoto, que ha recibido un premio y que es fantástico este proyecto que hizo con Supremacy en 1914. Finalmente, una aclaración con respecto, o sea, acabar con nuestro taller de Historia y Videojuegos, que hicimos, Campus Escolar Historia y Videojuegos, donde nos pasó una cosa curiosa, ¿no? Y es que el taller es el que aparece aquí abajo a la izquierda, donde estaba yo mismo dirigiendo el taller. Y en un momento dado, no sé si tengo aquí, en un momento dado vino la prensa a entrevistar a nuestros alumnos y al día siguiente, incluso dentro del propio taller, llevamos los periódicos y vimos las respuestas que habían dado a los alumnos. Los alumnos, al ver las respuestas que ellos mismos habían dado en el periódico, empezaron a quejarse, va a parecer que soy tonto, si me leen mis amigos, y echaban la culpa a los periodistas. No hemos dicho esto, los periodistas son unos malvados que alteran, que nos manipulan nuestras declaraciones. Luego, no sé si no tengo la diapositiva, luego fuimos a casa y vimos las entrevistas que están grabando ahí en televisión. Y resultó que efectivamente los alumnos habían dicho lo que ponía exactamente lo que habían reflejado los periodistas. Los periodistas no eran tan malos. Lo que pasa es que los alumnos estaban entendiendo el juego en profundidad y detectamos que les estaba siendo muy difícil expresar todo aquello que habían aprendido. A partir de ahí nos dimos cuenta pues, de algo también importante que coincidía un poco con el trabajo que habíamos hecho con los heavy users, y es que la expresión escrita les limitaba cuando efectivamente con el videojuego estaban aprendiendo cuestiones muy complejas de causalidad, etcétera, etcétera, y ahí tenían una limitación por la vía escrita. Sería muy interesante trabajar lo que sea que estemos trabajando con los videojuegos en compañía del profesor de lengua. Sería interesantísimo trabajar las competencias de aprender a escribir, para que el alumno que puede estar aprendiendo cosas alucinantes a través de un videojuego o de una herramienta electrónica, sea capaz de explicarlo, porque les estaba resultando complicado esto. Bueno, lo publiqué en esta revista y finalmente presentar nuestro proyecto Games to Learn History, que la web todavía es muy simple, esperamos poder ir cambiándola a lo largo de este año, pero ya tenemos ahí tanto análisis didácticos de videojuegos históricos como propuestas didácticas de trabajo en el aula con videojuegos comerciales, históricos siempre. Bueno, si a alguien le sirve de referencia, nosotros vamos publicando propuestas que se han realizado, que se han llevado al aula y que están ahí pues en libre acceso. Es un poco esta web. Finalmente, las conclusiones, ir acabando, pues, y esto lo preparé un poquito precisamente para hoy, para acabar con esa pregunta que hemos hecho, ¿cómo llevar un videojuego al aula para aprender contenidos curriculares? Pues lo primero, hay que decir que no va a ser fácil. A día de hoy, los videojuegos empiezan a introducirse o empiezan a hacerse los primeros artículos de investigación a finales de los 90,
Y entonces estamos hablando de una disciplina pues relativamente de un recorrido corto. Estamos todavía en fase de investigación. ¿Qué nos falta? Nos falta pasar a la fase de difusión de esa investigación, es decir, de transferencia de ese conocimiento que vamos generando y facilitar la tarea. Por otro lado, las empresas empiezan a darse cuenta de que aquí hay un nicho y empiezan a desarrollar sus herramientas, pero han comenzado por la parte de la informática educativa. ¿Cuándo darán el salto a otro tipo de productos para otros ámbitos? Pues no lo sé, pero va a ocurrir. Entonces, pero no estamos en ese punto, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar un videojuego al aula? Lo primero que hay que hacer es seleccionar el videojuego idóneo. Insisto en que hay videojuegos que son mejores y peores, y es verdad que nos podemos comer la cabeza para coger un videojuego y adaptarlo a lo que nosotros queremos, pero seguramente vamos a tener videojuegos que nos facilitan más la tarea. Entonces, valorar la idoneidad del videojuego en términos de contenidos conceptuales que incluye o aprendizajes que facilita, rigor académico que pueda tener ese videojuego, entretenimiento e inmersión que pueda proporcionar. Yo creo que no hay que desdeñar que el alumno se divierta, porque estamos hablando de jugar y la gran baza es que el alumno se divierta, y nosotros lo que hemos visto es que los alumnos salen del aula hablando del juego y hablando de historia. Por lo tanto, si el alumno se ha divertido, tenemos ahí un potencial tremendo. Y luego también valorar la accesibilidad del videojuego y el coste. Podemos estar hablando de videojuegos comerciales o de videojuegos serios con los problemas que hemos ido viendo. Luego, lo he repetido ya, el docente debe aprender a jugar y, ojo, ese aprender a jugar, insisto, que va a ser algo gratificante porque te vas a convertir en una referencia, te vas a convertir en el que sabe jugar. Es el maestro de juego y ellos aprecian ese conocimiento. Yo ya digo que las experiencias son muy bonitas porque es que te conviertes en uno más y te preguntan y salen del aula y te preguntan. Incluso me pasa ir por la calle y que un alumno del que ya no me acuerdo porque hice un taller en su colegio hace tiempo me viene a hablar. Entonces, esto pues es la verdad que gratificante, ¿no? Una vez que hemos elegido el videojuego y que sabemos qué videojuego queremos y para qué lo podemos querer, yo creo que es el momento de seleccionar los objetivos didácticos como haríamos en cualquier unidad didáctica, pero una vez que sabemos qué videojuego y que conocemos en profundidad el videojuego y para qué lo podemos utilizar. Es un poco la pregunta de los objetivos, ¿no? Ese para qué. En cuarto lugar sería ya diseñar el procedimiento didáctico, recordando que el videojuego es un juego simbólico y por tanto que trabajemos desde el videojuego hacia la realidad. Y nosotros las actividades que hacemos siempre es, pues a lo mejor haciendo preguntas o proponiendo actividades que requieran trabajar con una imagen del videojuego, hacer algo en el propio videojuego, capturas del videojuego, para luego pedirle respuestas que no estén en el videojuego, sino que procedan de lo que hemos estudiado en clase. O sea, jugar un poco con ese ámbito para producir esa fusión, esa relación significativa entre el juego que han jugado y lo que nosotros queremos que aprendan, que ya es pues esas competencias o esos contenidos que nosotros queremos que aprendan. Y finalmente, pues que la evaluación también fomente las respuestas de los alumnos desde el videojuego. Es decir, que si hemos utilizado el videojuego, utilicemos también el videojuego para evaluar. Y les pidamos que hagan algo con el videojuego, pero también que nos den las respuestas que nosotros queremos. Un poquito lo mismo que en el procedimiento didáctico lo hemos hecho, también lo hagamos en la evaluación. Y por último, pues bueno, ya he dicho algunas de las cuestiones que he ido adelantando. Yo creo que ya no me voy a entretener, que ya me he pasado de tiempo, que hora es, sí. Entonces, lo dejo aquí y si os parece pasamos a las preguntas. Ahora los asistentes, cualquier pregunta que tengáis, podéis anotarla. Ahí siento los fallos informáticos estos, no sé. Íñigo, esto es el día a día de la informática. Hay días que sale todo redondo y otros días no. Soy novato en esta aplicación.
Lo que sí que vamos a pedir es que cualquier consulta que quieran hacerte, que aprovechen, ya que te tenemos aquí después de esta charla tan interesante. Yo creo que podemos sacarte aún mucho jugo con algunas preguntas. Y si no, si quieres tú contarnos algo. Bueno, espero un poco y si no, desarrollo un poquito más alguna de las cosas que teníamos aquí, que ahora me veo yo. A ver si se animan. Bueno, yo lo que decía es, me he saltado un poquito las conclusiones, pero como he dicho desde el principio, el llevar un videojuego al aula, lo que nosotros hemos visto es que aporta una motivación brutal, ¿no? Recuerdo una chica que parecía al inicio completamente refractaria en uno de los institutos, decía que a ella no le gustaban los videojuegos, que no quería hacer nada de esto y en la segunda sesión de repente era muy graciosa y se levanta de la silla gritando, pero Íñigo, esto es muy divertido. Entonces, pues efectivamente ese elemento de motivación lo tenemos. También es verdad que es complicado, es decir, que para llevar ese videojuego al aula a día de hoy tenemos que superar algunas de las problemas, ¿no? Problemas de tipo informático, problemas a veces con los propios informáticos. Es decir, yo he dirigido algún trabajo de fin de máster sobre videojuegos a chicos que luego han conseguido plaza en el sistema público navarro de enseñanza y que teniendo esa inquietud también por los videojuegos y esa experiencia y ese conocimiento de los videojuegos, al final no han podido hacer los talleres que querían hacer pues por las limitaciones que les ponían los informáticos, porque hay unas reglas para todo el sistema educativo público que restringen mucho la instalación de juegos en las aulas informáticas y se han quedado sin poder desarrollarlas. Entonces, pues, bueno, hay que superar ese tipo de problemas. Y luego, pues, las caras o también esos comentarios que uno recibe a veces que eso, pues, la realidad es que es así, Sí, ¿no? sí. Que detrás de los videojuegos hay muchos tópicos, muchos estereotipos y un San Benito, pues, clarísimo. Pero obviamente, prácticamente casi todos los que estamos aquí que hemos llegado o que estamos trabajando sobre esto, hemos llegado aquí porque nosotros tenemos la experiencia de haber aprendido con videojuegos, ¿no? Y entonces lo que buscamos es pues que otros puedan aprender como nosotros lo hicimos. Mira, Íñigo, sí que nos están diciendo por aquí, por ejemplo, María del Pilar nos dice que sí, que por desgracia es cierto lo último que acabas de decir, que están muy estigmatizados los videojuegos, y sobre todo pues en el aula. Y luego también nos piden que, mira, por ejemplo, vamos a empezar por las preguntas, porque también nos piden que si puedes poner alguna de las partes de la presentación, ¿vale? Sí. Entonces, mira, por ejemplo, nos comentan que si puedes recomendar alguna plataforma o algún juego ya para los más pequeños y también en otra de las preguntas para la asignatura de música. O sea que tenemos aquí dos vías. Claro, es lo que yo decía, que tenemos tanta variedad que, pues, en concreto en música, pues no he trabajado nunca. Entonces, no puedo recomendar nada. Insisto, claro, es que es en música, o sea, es decir, tenemos propuestas para videojuegos en todas las áreas curriculares. Entonces, como decía, no hay un lugar al que yo pueda remitiros y decir, id ahí y vais a encontrar la solución. No, a día de hoy, lo planteaba aquí, llevar un videojuego al aula exige una pequeña investigación por nuestra parte. Investigar quién ha hecho cosas que nos puedan interesar. Estamos en un momento en el que, como decía, estamos en un momento de investigación. Entonces, nos vemos obligados a imitar las experiencias de investigación, que es el tercer ítem que tengo ahí. Entonces, eso pasa por ir a buscar música y videojuegos. Hay experiencias, eso os lo puedo garantizar, no me las sé de memoria ahora. Y se trata de ver hasta qué punto podemos reproducirla o el que ha hecho esa investigación nos da facilidades para reproducirla. Desgraciadamente,
no tengo una solución a corto plazo. Esto implicaría, pues, conocer videojuegos que puedan ser interesantes desde, no sé si lo que se quiere es trabajar la historia de la música o trabajar, qué sé yo, el lenguaje musical. Ahí ya no sé, un videojuego que trabaje el lenguaje, pues claro, nos vamos a unas especializaciones muy concretas, ¿no? Y entonces ahí cada uno tiene que hacer esa labor de investigación porque no tenemos a día de hoy Una unos búsqueda. repositorios que nos permitan otra cosa, ¿no? Ya lo siento, pero esa es la realidad. En la misma línea, Íñigo, tenemos la pregunta que supongo que será lo mismo, que será un tema ya de investigación. Si conoces alguna página o alguna plataforma que recomiendes para encontrar estos juegos, como más fácil, ¿no? Un recopilatorio de estos juegos. Lo mismo, insisto, yo aquí he ido poniendo toda la información que se puede y el problema es pues que no hay plataformas, porque dices juegos, es que juegos serios, bueno, juegos serios ya he puesto dónde se pueden encontrar, eh, juegos, juegos en general, claro, imagínate la variedad. Y luego dentro de los propios juegos serios, pues pues es que está siendo difícil. Yo sé de gente que ha desarrollado juegos serios, pero luego la distribución para ellos es difícil. Estamos en un momento en el que, insisto, que no, la industria todavía no se ha fijado en el mundo educativo, en la industria del videojuego, y entonces no hay propuestas integrales que nos permitan ir a, voy a buscar esto, como ya sabía que me iban a ir a preguntar esto, ¿no? ¿De dónde puedo buscar? La respuesta a dónde puedo buscar sería Google. Es que es así de terrible, ¿no? Búsqueda. Google Académico, donde nosotros vamos a poder ver otros profesores o gente que de manera experimental o de manera en innovación estén haciendo esto, pero no hay un portal que a día de hoy nos solucione grandes cosas. Porque además hay que ponerse también en la cabeza de las compañías que desarrollan videojuegos y es que cada uno quiere desarrollar su videojuego y por lo tanto nadie va a hacer un esfuerzo por decir, mira, existe todo esto, no, existe el mío. Entonces, o desde instituciones públicas empezamos a trabajar en hacer algo similar o yo creo que de momento ahí tenemos una limitación. Esa es la realidad. También nos piden, a ver, Íñigo, si es posible, repetir el enlace que has puesto de los juegos online para educación primaria y secundaria. Juegos online, no sé. ¿Se puede hacer la presentación? Sí, yo lo que recomiendo es, como va a estar grabado el webinar en breve y colgado en la plataforma, lo que recomiendo es que lo descarguen este vídeo y puedan ir paso a paso viendo tu presentación. Claro, sí, ahí está, pues si se puede descargar el vídeo, ahí va a estar un poquito todos los enlaces, toda la bibliografía, pero ya digo que lamentablemente a día de hoy o uno conoce muy bien los videojuegos que él quiere llevar, que sabe, pues porque tiene experiencia, porque es jugador de videojuegos, o si no, ¿qué me interesa? Pues supone hacer búsqueda, hacer una pequeña investigación para ver experiencias similares y ver qué tipo de juego puedo llevar. Y luego aprender a jugar. Entonces estamos hablando de un trabajo. No sé cuál es el que... o sea, claro, es que he No te puesto mucho... No preocupes, sé Íñigo. La cuál se referirá. Estoy recomendación que buscando vamos a por hacer aquí. es esta. Si tienen la Sí. presentación en sus manos, dentro de unos días estará todo colgado. Y para que antes de acabar podamos contestar alguna preguntita más, yo tengo por aquí una que nos comenta. Carlos Vaquero nos dice, me interesa Minecraft. ¿Sabes en qué consiste la certificación? ¿Cómo es el curso? ¿Y orientación sobre precios? Sí, y a orientación sobre precios, eso tendrías que recurrir a ellos. Pero Minecraft Education es diferente de Minecraft. Minecraft Education lo que hace es permite desarrollar un lenguaje propio, un lenguaje de programación propio que ha desarrollado Minecraft para dar pequeñas órdenes a personajes y, bueno, hacer una pequeñita programación con el Minecraft, ¿no?
en eso consiste lo de estas competiciones educativas que hacen. Yo o sea, es decir, ellos son bastante accesibles a través de redes sociales. Desde Minecraft Educación en España tienen su sede en Pozuelo de Alarcón, una sede impresionante. Y en cuanto a precios, pues evidentemente yo no sé. Desarrollan de vez en cuando pues lo que llaman el EduGame Day y un montón de actividades de este tipo en sus instalaciones, que son magníficas. Forman a los docentes y en cuanto a las certificaciones que dan distintos tipos de certificaciones de Microsoft para docentes de distintos niveles en función de la implicación que tú tienes con el proyecto Minecraft Education. Eso es un poco informarse y bueno, son muchos los centros a los cuales les ha interesado y que participan, ¿no? de toda España, y que cada vez que se hace un EduGame Day aquello lo petan, ¿no? Por decirlo así, está lleno de gente, de profesores, de colegios. Perfecto, Íñigo. Mírate, para finalizar, una pregunta que nos dice José Manuel Ruiz, nos la manda, nos dice: un placer, Íñigo, la propuesta es interesantísima, pero añadir el videojuego al aula no puede conseguirse de igual manera con una gamificación basada en juegos de mesa. ¿Cuál sería la diferencia clave entre utilizar un juego de mesa como Catán o a utilizar Age of Empires? Un abrazo. A ver qué nos cuentas, Íñigo, sobre esto. Pues se puede conseguir igualmente, estoy de acuerdo con esa primera afirmación que hace completamente. Nosotros trabajamos con videojuegos, pero tenemos al lado compañeros en el despacho de al lado que trabajan con juegos de mesa, y de hecho los videojuegos que nosotros trabajamos prioritariamente son videojuegos que saltaron del tablero a la mesa, del tablero a la pantalla, perdón. Entonces, el funcionamiento es muy parecido, o sea que se puede conseguir perfectamente. La diferencia, pues ahí lo mismo con el Catán, depende de cuáles sean tus objetivos didácticos en relación con lo que posibilita el juego. Efectivamente, en función de lo que tú quieras, a lo mejor es más adecuado el Catán que un videojuego. Entonces, ahí un poco yo creo que hay que elegir. Y efectivamente también puede ocurrir en ocasiones que uno diga, bueno, pues es que me resulta más sencillo llevar un juego de mesa por no montar todo el follón informático, ¿no? Que tengo que complicarme mucho la vida. Pero evidentemente también el manejar las pantallas tiene para los alumnos un plus de motivación, porque ellos están acostumbrados a ese canal y a ese lenguaje, ¿no? Perfecto, Íñigo, pues se nos acaba el tiempo. Agradecer a todos los asistentes, agradecerte a ti también tu tiempo. Hemos aprendido mucho en este webinar. Recordar una vez más que la grabación estará subida a la plataforma de Amazon Digital Lab en pocos días. Allí también podréis revisar la presentación de Íñigo con todos los datos que nos ha ofrecido. Y nada, nos despedimos de todos y todas. Os recordamos que tenemos un próximo webinar el 25 de enero a las 5:30 y en él aprenderemos el diseño universal para el aprendizaje DUA y TIC en las aulas. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la siguiente. Gracias, Íñigo. Gracias a vosotros.